Ahora vamos a trabajar sobre el conjunto de números o conjuntos numéricos. En los vídeos anteriores estuvimos hablando sobre sistemas de numeración, que es diferente a los conjuntos numéricos. Hablamos del sistema de numeración romano, el sistema de numeración indoarábigo y el sistema de numeración maya. E incluso trabajaron ya operaciones de multiplicación y de división con números mayas. En este video, como dije, trataremos sobre conjuntos de números naturales. Para ello vamos a iniciar explicando con qué símbolo representamos a los números naturales. Se utiliza el tipo de letra de manuscrito de doble trazo. Lo representamos con la N, ¿verdad?, de números naturales. Ahora, ¿cómo representamos esos números en forma de conjunto? Entonces, dice que la definición de conjuntos de números naturales es que son aquellos números que nos sirven para contar un conjunto determinado. Entonces, podríamos colocar de esta manera. Y esos puntos suspensivos pues indican de que continúan los números, ¿verdad? Ahora quiero que se fijen en qué número inicia según este conjunto, en el número 1. Entonces, una definición, como son los números que nos sirven para contar, me gustaría que ustedes fueran contando conmigo. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si notó, cuando estábamos contando, iniciamos a contar desde el 1, no desde el 0, ¿verdad? Incluso usted habrá acompañado a algún familiar o a su mamá o papá al banco y habrá notado que cuando el cajero empieza a contar, no empieza a contar desde 0, 100, 200, 300, por ejemplo, sino empieza desde el primer billete que coloca de 100, 200, 300, etc. Entonces, por eso es que se define al conjunto de números naturales, y personalmente yo pienso que inician desde el número 1. Hay algunos libros donde aparece que los números naturales inician desde 0. Sin embargo, los matemáticos aún no se han puesto de acuerdo para definir exactamente desde qué número inicia. Pero si su definición es que son aquellos que sirven para contar, acabamos de ver que cuando iniciamos a contar empezamos de 1. Por eso es que yo personalmente pienso que es desde ahí. En la recta numérica, ¿cómo se vería este conjunto numérico? Pues lo vamos a representar acá, recordando que iniciamos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí continúa. Y para indicar que continúa en la recta numérica, le voy a agregar este símbolo, que tiene forma, una gráfica en matemática que se llama lemniscata. ¿Ya? Esa gráfica lemniscata se parece al símbolo del infinito, que parece también como un 8 que estuviera acostado, ¿verdad? Entonces me está indicando que aquí continúa la recta numérica hasta el infinito. Muy bien, los números naturales los podemos comparar por medio de los siguientes símbolos. Recuerden, tenemos al menor que apunta hacia la izquierda siempre, el mayor que apunta hacia la derecha siempre, y el signo igual. Entonces yo podría comparar los números y decir, entre 9 y 20, puedo decir que es menor que, ¿verdad? 9 es menor que 20. También podría decir que 34 en relación al 12 es mayor que. Inclusive acá podría usted pausar el video o regresar y observar. Mayor que dije que siempre apunta a la derecha, el menor que siempre apunta a la izquierda. Y luego pues podríamos decir que 7 es igual que 7. Muy bien, eso es en el
caso del conjunto de números naturales. También se cumple la propiedad clausurativa o de cierre. ¿Qué nos decía esta propiedad? Al menos se cumple para la suma y para la multiplicación. Quiere decir que si yo tengo un número natural, digamos el 4, y otro número natural, el 3, y yo los multiplico, 3 por 4 me da 12. Otro número natural, ahí se cumple la propiedad clausurativa o de cierre. Y en el caso de la suma, yo tengo 2 y le agrego 4, entonces me da 6. Si se dan cuenta, 2 es un número natural, 4 es un número natural y 6 también es un número natural, se cumple. Sin embargo, si yo realizo la resta, no con todas se va a cumplir. Podríamos probar 5 menos 4. Entonces obtengo 1. Pero por ejemplo, si yo digo 5 menos 7, ahí ya no hay un número que pertenezca en el resultado, ya no sería un número que pertenezca a los números naturales, porque sería un número negativo. Y igual forma en la división. Puede que en algunos casos sí se cumpla. Por ejemplo, yo tengo el 8, que es número natural, y el 4, que es un número natural. 8 dividido entre 4, o bien, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 8? Entonces eso es 2. Si se dan cuenta, los tres números, el 2, 4 y 8 que mencioné, pertenecen a los naturales. Sin embargo, si yo quiero dividir 7 entre 3, ahí ya no me va a dar un número natural. Es otro tipo de número que estaremos tratando o hablando más adelante en otro video. Muy bien. Entonces, nosotros recordemos que podemos comparar los números naturales por medio de los signos de relación, menor que, mayor que o igual que. El símbolo que me sirve para representar a los naturales es esta N mayúscula, que es un tipo de letra manuscrita de doble trazo, y que el conjunto de números naturales empieza desde 1 hasta el infinito. ¿Verdad? Esa sería la definición. Muy bien, ahora, ¿cuándo se hace necesario implementar otro conjunto numérico? Por ejemplo, si yo quisiera representar la temperatura bajo cero, aquí ya no hay un número que me permita, que pertenezca al conjunto de los números naturales, que me permita representar esa temperatura. O bien, si estamos hablando bajo el nivel del mar, una medida, entonces ahí necesito emplear otro tipo de números. O si hablamos de una deuda, entonces es necesario hablar del siguiente conjunto numérico. Los números enteros se definen como los números positivos, los números negativos y el cero, ¿verdad? Que divide a estos dos grupos. Los números negativos representan situaciones de la vida diaria, como por ejemplo las temperaturas bajo cero que mencionaba anteriormente, las profundidades con respecto al nivel del mar, también formalmente las deudas. Y aquí en este caso nos permitiría poder realizar cualquier tipo de resta, aún incluyendo a los números negativos, ¿verdad? Entonces, el conjunto de los números enteros se simboliza también con el tipo de letra manuscrita de doble trazo por una Z. Esa Z viene de una palabra alemana, Zahlen, que significa números. Entonces, por eso, ahora para representar a los números enteros, utilizaremos una Z, recordando que viene de esta palabra alemana que significa números. ¿Y cómo es que los vamos a representar en el conjunto numérico? Así como lo habíamos hecho con los naturales. Entonces, números enteros viene desde el menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pasa por el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y va hasta el infinito positivo. Para representarlo en la recta numérica, recordando que acá tenemos al 0 que divide los dos grupos, acá el menos infinito del lado izquierdo y del lado derecho al más infinito. Entonces acá tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, 5, 6, 7, 8, 9 y continúa el infinito.
acá tenemos al menos 1, al menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y continúa hasta menos infinito. Para poder ubicar un número entero en la recta numérica, pues solo basta con colocar un punto. Si me dijeran que localice al 7, entonces yo sé que aquí es donde está el 7, trazo un puntito. Si me dijeran que localizara al menos 5, entonces me ubico donde está el 5 y trazo este punto. De esa manera yo puedo ubicar a los números enteros y también a los naturales, solo que recordando que es la parte positiva de esta recta numérica. Entonces hay otra forma de definir a los números enteros. Puedo decir que son los números negativos unidos con el 0, así vamos a escribir de manera simbólica. Los enteros negativos unidos con el 0 y luego unidos con los enteros positivos, pero en base a lo que acabo de decir hace un momento, también puedo escribir como los números naturales, porque como lo hemos dicho anteriormente, son todos los positivos, iniciando desde el 1. Entonces por eso ahí coincide más que los naturales empiecen desde 1, porque el 0 es otro elemento. Muy bien, entonces lo voy a regresar a cómo estaban los enteros negativos. Esas son las tres formas en las que se puede escribir un número, el conjunto de números negativos, en forma de conjunto propiamente, en la recta numérica y en forma simbólica. Hay que recordar, y esto es muy importante para que lo tome en cuenta, que cuando comparemos dos números enteros, siempre va a ser mayor el que se encuentre más a la derecha en la recta numérica. Por ejemplo, si tenemos al menos 5, lo vamos a borrar acá, y esto también. Si yo quiero comparar al menos 5 y al menos 9, ¿qué símbolo es el que corresponde escribir ahí en esa parte? Veamos. Si yo ubico al menos 9, como habíamos dicho, este lo ubicaría, si aquí está menos 6, menos 7, por acá menos 8 y por aquí estaría menos 9. Vamos a borrar para representarlo. Y entonces tendríamos menos 8, menos 9, y recordando que aquí estaría menos infinito, ¿verdad? Entonces, representemos al menos 9, que está acá, en la recta numérica. Menos 9. Acabamos de decir que el número mayor va a ser aquel que se encuentre más a la derecha, entre menos 9 y menos 5. ¿Quién está más a la derecha? Exacto, menos 5. Por lo tanto, este es mayor que menos 9. Y habíamos dicho que el mayor que apunta hacia la derecha, o bien hacia los positivos, y el menor que apunta hacia la izquierda, o bien hacia los negativos. Por lo tanto, aquí el signo que corresponde es mayor que. Menos 5 es mayor que menos 9. Eso lo tenemos que analizar bien con los números negativos. Con los positivos, pues no hay tanto problema. Si yo escribo el 8 comparándolo con el 10, pues ya sabemos que 8 es menor que 10. Por lo tanto, menor que 10. Cualquier número positivo va a ser mayor que el 0. Entonces si yo escribo 0 y el 5, cumpliendo esa regla, aquí sería menor que, ¿verdad? Porque 0 es menor que cualquier número positivo. O bien cualquier número positivo es mayor que el 0. Mientras que, en el caso de un número negativo, el 0 siempre será mayor. Vean, el 0 es mayor que cualquier número negativo. Entonces, si aún yo lo comparo con menos 100, yo sé que el 0 es mayor que menos 100. Aquí hay un dato histórico importante. Los indios, es decir, hablando de la India, ¿verdad?
estudiaron ya los números enteros. En su libro, Brahmagupta, él definió bienes, haciendo referencia a los positivos, deudas, hablando de los negativos, y la nada, refiriéndose al cero. Lo que hacían ellos es que a sus signos, a sus números, le colocaban un puntito para identificar que era un número negativo, un puntito sobre el símbolo, que representaba un número o una cantidad. Más adelante, los chinos lo que implementaron fue trabajar generalmente con color negro los números positivos y con color rojo los números negativos. De ahí viene la frase o el dicho de estar en números rojos, ¿verdad? Que hay una deuda, eso es lo que representa. Continuemos entonces con el estudio de los números enteros, ahora relacionándolos de la siguiente manera. Aquí me dice un número donde este 3 aquí dice que este número es menor que el 3, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el 3 es mayor que este otro número. ¿Quién podrá ser ese número? Exacto, el 2 positivo. 2 es menor que 3. Pero hay un número donde el 3 va a ser ahora menor que ese otro número. ¿Quién será ese otro número? Por supuesto, el 4 positivo, ¿verdad? Y vamos a agregar su signo. Recordemos que un número positivo se puede escribir el signo o bien se puede omitir, como en los casos que lo escribimos acá. Esa es otra manera en la que yo podría representar o relacionar. Veamos un caso más. Si tenemos al menos 400, ¿cuál es el número que está antes que menos 400? Recordemos que la recta numérica empieza a 0, el del lado izquierdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y va aumentando hasta menos infinito. Entonces, ¿quién iría antes que el menos 400? Pensemos bien. Menos 401. Menos 401 es menor que menos 400. Recuerden que el 401 lo tendría del lado izquierdo y el menos 400 del lado derecho. Por tanto, es más grande que se encuentra a la derecha. Y ahora aquí, menos 400 es menor que, ¿qué número? Del lado izquierdo tendría menos 400 y del lado derecho hay menos 399. ¿Ya? Menos 401, menos 400, menos 399. Así estaría la manera de relacionar. Ahora vamos a hablar sobre un tema importante, el valor absoluto. El valor absoluto lo representamos con unas barras paralelas y verticales. Generalmente se utiliza el valor absoluto de un número. ¿Qué es lo que quiere decir o qué es lo que significa? Si lo represento en la recta numérica, recordemos aquí tenemos 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría decir que esta es A, el que está ubicado aquí en la primera línea. Aquí tendríamos al más infinito y aquí al menos infinito. El valor absoluto me dice la distancia que hay del 0 a este número. ¿Y cuál es esa distancia? Pues A, esa es su distancia. Entonces yo digo que es A. Recordemos, valor absoluto es la distancia desde el 0 hasta este. ¿Qué pasaría si me dijera el valor absoluto de menos D? Entonces tendría que ver en la recta. Recordemos que aquí estaría menos A, menos B, menos C, menos D. Y lo puedo representar acá arriba, que es la distancia desde la menos D hasta el 0. ¿Qué distancia hay? De unidades. Y entonces yo puedo decir D. Como con las letras es un poco más complicado de entender, lo vamos a hacer ahora con los números. ¿Qué pasaría si me dijeran, vamos a trazar la recta,
que encuentre el valor absoluto de menos 3. Recordemos que hay que ubicar en la recta. Aquí tendría menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuál es la distancia que hay desde el menos 3 hasta donde se ubica el 0? Tenemos 1, 2, 3 unidades. 3 unidades. Por tal razón, el valor absoluto de menos 3 es 3. Ahora veamos cuál sería, basándonos en esto, el valor absoluto de 6. Entonces ubiquémoslo en la recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda la distancia del 0 al número, que en este caso es el 6, pues hay 6 unidades. Y entonces podemos decir que el valor absoluto de 6 es 6. Y entonces, recordemos, valor absoluto es la distancia que hay del 0 al número que me estén preguntando. Y si ahora, sin el uso de la recta numérica, me preguntaran cuál es el valor absoluto de 70 negativo, pues tomando en cuenta lo anterior, yo sé que menos 70 estaría más a la izquierda, y del menos 70 al 0 hay 70 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 70 pues es 70. Y si me dijeran el valor absoluto de 85, yo sé que está del lado derecho de la recta, después del 0, y hay desde el 0 hasta el 85, pues 85 unidades. Y ahí estaría el valor absoluto. Y hay 70 unidades de distancia, 85 unidades de distancia y así sucesivamente. Bien, espero entonces que haya quedado claro qué es el conjunto de números naturales, que son aquellos que nos sirven para contar, iniciando desde el 1 hasta el infinito. Luego tenemos que los números enteros se definen como los números negativos, el 0, y los números positivos. Que se utiliza para los números enteros, lo habíamos visto anteriormente, la Z de doble trazo, porque viene de una palabra alemana que significa números, ¿verdad? Y que también podríamos decir que los números enteros se definen como los números negativos, unidos con el 0, y unidos con los naturales, el conjunto de números naturales. Hablamos de que se pueden relacionar, es decir, utilizar el menor que, el mayor que o el igual que. Y entonces también los enteros los podemos relacionar de esa manera. Ya hemos dicho que el que se encuentre más a la derecha va a ser mayor que cualquier otro número que se encuentre pues a la izquierda. Muy bien, entonces por favor comparta este video, denle like, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, marque la campanita de notificaciones para que sepa cuando yo estoy publicando otro video y pues nos vemos en otro video.